Perfecto. Tal vez sí podría compartir el correo en el chat que nos los están solicitando para escribirle. Sería súper valioso. Y Sí, vamos, está en la primera diapositiva. ok. Ok, y vamos por temas de tiempo a leer la última de las consultas que tenemos aquí. ¿Qué tan alterada está la microbiota en pacientes con síndrome de intestino irritable? Mucho, mucho. Es uno de los grandes problemas que hay que atajarlo desde distintos puntos, porque estamos hablando de dieta siempre, la actividad física no nos lo acabamos de creer, pero es fundamental, y la parte psicológica todavía más. Así que yo creo que en ese sentido, y aparte están los probióticos y los prebióticos. Los prebióticos, como ya sabéis, son los que alimentan los probióticos, y si además tenemos un producto que es un simbiótico, bienvenido es. Prebiótico más probiótico. Y hay ya varios compuestos y varios productos que están en el mercado y que, bueno, pues están ayudando bastante a esta gente que tiene este problema tan importante. Que la dieta hay que vigilarla, por supuesto, pero es un conjunto. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Ascensión Marcos por tan valiosa información y por sus respuestas. Un gusto. Gracias, Paula. Hasta luego. Y continuamos con nuestra siguiente ponencia denominada Diabetes y Nutrición, ¿qué dicen las investigaciones? A cargo de la doctora Adriana Herrera Odio. Ella es nutricionista, máster en nutrición y metabolismo de la Universidad de Barcelona, educadora terapéutica en diabetes, con 13 años de experiencia en la práctica clínica y docente desde el 2013 para diferentes universidades del país. Les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas y consultas en el icono abajo de preguntas y respuestas o Q&A a lo largo de la charla, y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde la doctora Herrera la responderá. Muchísimas gracias por estar aquí. A la doctora Herrera, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Para mí es un placer colaborar con esta actividad académica y además tener la oportunidad de compartir ponencias con profesionales que admiro mucho. Voy un momento. Ok. Nada más para saber, ¿me están escuchando bien? Sí, te oímos súper bien. Sí, gracias. Ok. Bueno, diabetes y nutrición, ¿qué dicen las últimas investigaciones? Y por supuesto que en diabetes hay muchísima información disponible, información que ya conocemos y que simplemente se nos dice que estamos haciendo las cosas bien, e información nueva. Como, bueno, ya algunas personas o que han sido mis estudiantes o que me conocen de la vida profesional saben que yo defiendo la educación terapéutica, soy educadora terapéutica en diabetes y defiendo la autonomía, la libertad alimentaria y cómo vamos o podemos aplicar esto en los tratamientos de la persona con diabetes basado en la evidencia. No en mi opinión. Cuando sea mi opinión, pues ya se los diré. Ok, diabetes. ¿Qué percepciones tenemos sobre la diabetes? Entonces, las siguientes percepciones son tomados de un artículo de la doctora Rosselló que está publicado en la revista de ALAT, y percepciones de expedientes en mi práctica clínica.
Diabetes es no comer azúcar, o cuando me dicen que tengo diagnóstico de diabetes mellitus, significa no voy a volver a comer azúcar, o es conteo de carbohidratos y es lo más importante que debemos aprender. El peso es el culpable de que yo tenga diabetes, y hay diabetes de la buena y de la mala. Un poco aquí para ampliar un poco esta idea, uno de mis pacientes decía, a quienes les dan jóvenes y delgados es la diabetes buena, a quienes nos da con sobrepeso y con más edad, la diabetes mala. Tener diabetes es difícil, vivir con diabetes es difícil. Y bueno, entre todas estas percepciones yo les pregunto a ustedes como profesionales, para ustedes, cuando yo les digo, vamos a trabajar o esta ponencia trata sobre la diabetes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Probablemente el macronutriente que todos relacionamos con la diabetes, que son los carbohidratos. Pues bueno, entonces les quiero decir que esta ponencia yo la quería basar tanto, como les digo, como es a veces un tema un poco controversial, la quiero basar en lo que dice la ciencia, no es mi opinión, pero también basado en lo que yo veo en la práctica clínica y la importancia que esas investigaciones tienen para quienes trabajamos en práctica clínica con diabetes. Más allá de los carbohidratos, ¿qué es lo que nos está diciendo la ciencia? Porque el carbohidrato es lo que primero pensamos que tenemos que ir a restringir o tenemos que educar sobre carbohidratos. Bueno, evidentemente, porque nosotros tenemos estamos tratando una patología que tiene que ver directamente con el metabolismo de este macronutriente. Los carbohidratos son la principal fuente de glucosa para el organismo, ojo, la principal fuente de glucosa, no la única, y es el nutriente de mayor impacto en la glicemia postprandial. Recordemos que la toma de esa glicemia postprandial es del 70 al 80% del valor de la hemoglobina glicosilada en un paciente, y que esa hemoglobina glicosilada, un 0.5, 0.2 que pueda bajar de aquí a 3 meses, vale oro. Yo digo que vale oro porque a veces hay estudios que nos dicen que un medicamento lo baja a un 0.7% y son medicamentos que nos va a costar mucho dinero, ¿verdad? Y entonces, nosotros en nutrición, lo que nos vamos a enfocar y lo que yo estuve enfocada muchísimo tiempo es en el conteo de carbohidratos. Que el conteo de carbohidratos, aquí se lo señalo, vamos a tener 3 niveles, que es el 1, que da énfasis en la consistencia de tomar los carbohidratos, hidrato de carbono por cada tiempo de comida, tener un presupuesto de carbohidratos, ¿verdad? Y esto lo deberíamos como manejar en todos los tratamientos de diabetes. El conteo 2, que relaciona esa ingesta de carbohidratos con medicamentos, actividad física y patrones de glicemia. Y el 3, que ya vemos pues cálculos más complejos, algoritmos, y que se supone que es lo que más le da libertad al paciente. Ok, yo trabajé junto con la doctora Ana Gladys Arauz y capacitábamos sobre el tratamiento de la diabetes, y esto lo enseñábamos súper bien. Pero quiero aquí aclarar una cosa. En educación terapéutica, una cosa es lo que yo debo saber como profesional y lo que la persona que tengo al frente, que yo estoy educando, debe saber. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Nosotros enseñamos conteo de carbohidratos en este orden a otros profesionales de la salud? Sí, pero necesitamos enseñarle toda esta información a un paciente que vive con diabetes. ¿Necesitamos enseñárselas todo al mismo momento? ¿O qué necesitamos enseñarle? O sea, ¿qué tanto que él sepa medir los carbohidratos, poner el arroz en 1/3 taza, saber que eso es un carbohidrato, puede influenciar o no en la hemoglobina glicosilada o el control metabólico de ese paciente? Y es un poco lo que vamos a ver.
yo les cuento que, bueno, al trabajar yo en diabetes, una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a exponer o participar en seminarios de educación terapéutica, no de la parte clínica de la diabetes, sino de la educación terapéutica en la diabetes, era que las personas que me enseñaron o mis maestros me decían, ok, vamos a exponer sobre esto. Piense que usted no va a llegar ahí a decir lo que dice el consenso. Necesitamos decirlo de una manera que el profesional entienda cómo decírselo a sus pacientes, cómo llegar a calar en la vida de esos pacientes. Y la verdad que es lo que yo busqué hacer en esta ponencia. Entonces, no les vengo a hablar del conteo de carbohidratos, les digo que es muy importante pues manejar el conteo 1, 2 y 3 como profesionales de la salud, como médicos, como nutricionistas, pero les voy a contar que hay más allá de ese conteo de carbohidratos. Y esta diapositiva la quería poner así, en blanco, solo con una persona, en este caso escogí a una mujer, porque casi siempre los dibujos que pongo o que aparecen en las imágenes son hombres. Pero aquí lo importante es esto que yo veo aquí en pantalla, que estoy viendo, es el foco de mi intervención terapéutica en diabetes. Debe estar centrada en esa persona que yo tengo al frente en mi consulta, en mi caso consulta nutricional. Puede ser consulta de educación en farmacia, de psicología, de medicina. Esta diapositiva creo que es la conclusión de hoy, se las adelanto. La terapia a un paciente con diabetes debe estar centrada en la persona, no en un método, no en el conteo de carbohidratos, no en la medicación y, muy importante, no en la enfermedad. Existe y está cambiando el paradigma de salud, está evolucionando. De hecho, cada vez podemos ver más artículos donde nos piden, como dice este artículo, la coherencia en el desarrollo humano y lo que es la salud integral. Ese concepto de salud que llama al bienestar, no solo físico, sino también emocional, social, ¿verdad? Y que ya la OMS desde el 2009 nos está diciendo desde hace 10 años, lo más importante que tenemos con las enfermedades crónicas no transmisibles es lograr que las personas que están ahí afuera se adhieran a un tratamiento y a un estilo de vida saludable. Los métodos que funcionan por poco tiempo no están funcionando. Y cómo, digamos, este tipo de artículos que les pongo hacen alarde a respetar más los hábitos, las convicciones de los pacientes y adaptarnos nosotros a ellos. Este otro artículo que les puse, aquí quería como mencionarlos, primero para que ustedes tengan las referencias, y nos habla sobre el paternalismo en salud desde un enfoque de las capacidades. ¿Qué es el paternalismo en salud? Es cuando nosotros como profesionales empezamos a infantilizar al paciente que tiene diabetes, que no necesariamente es niño, pero si es niño tampoco deberíamos infantilizarlo, sino es este adulto, este señor, en que nosotros le vamos a enseñar lo que nosotros sabemos y le vamos a decir, bueno, cómo usted va a contar, cómo usted va a medir, cómo usted va a hacer todo esto. Y si tiene alguna duda, llámeme, avíseme, mándeme un correo. Más bien lo sacamos de esa realidad que es, él es el dueño de su cuerpo. Aunque no sepa o no tenga algunos conocimientos básicos en diabetes, que mi tarea es guiarlo y educarlo, es que yo no sé más de su cuerpo y de su patología y de su realidad que él. Yo no soy más experta que él. Voy a ver, ok. Entonces, la terapia centrada en la persona, y aquí digo la persona porque si bien yo utilizo muchas veces, que creo que todos nos entendemos, la terminología paciente, creo que ese paciente se debería convertir más en un activo que un paciente, ¿verdad?
Esta terapia centrada en la persona o centrada en el paciente o centrada en el cliente, como le quieran decir, tiene muchos años de existir. Su gran creador es Carl Rogers y tiene un enfoque multidisciplinario. O sea, si todos nos ponemos en el modo de educadores terapéuticos cuando tenemos a esta persona enfrente, tanto el médico, el farmacéutico, el enfermero, pues vamos a centrarnos en él y vamos a tener esta comunicación multidisciplinaria entre nosotros. No es como el paciente con el médico, el paciente con el nutricionista y el nutricionista y el médico nunca hablaron, ¿verdad? En este enfoque, el profesional es un guía y la persona es el experto. El enfoque no está centrado en la enfermedad ni en las complicaciones. Cuando a mí muchas veces me piden hablar en radio, hablar en tele de diabetes, yo lo primero que les digo es sí, pero no les voy a hablar de complicaciones. Porque sé que para esas personas es muy tedioso y es muy aburrido que le estén diciendo de la nefropatía que le va a pasar, de la retinopatía diabética, etc. Mejor hablemos de lo que se puede hacer hoy en día. No está centrado en la dieta, no está centrado en el profesional y lo que el profesional cree o opina que es lo mejor, porque no somos los expertos en el cuerpo de esa persona. No está centrada en el conteo de carbohidratos, y ahora vamos a hablar de un poquito por qué. Y vamos a ir como desmantelando por qué es tan importante individualizar en diabetes según lo que sabemos hoy en día. Primero, la clasificación para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta clasificación, si tomamos la de la OMS, antes vivíamos con la de 1999, ¿verdad? O sea, pasan muchos años para que esto cambie y la diabetes no es una enfermedad que yo puedo decir, todos los tipo 1 se comportan de esta manera, todos los tipo 2 de esta manera y todas las personas que están con diabetes gestacional tienen un mismo comportamiento y entonces lo que dice el libro de conteo de carbohidratos va a funcionar en todas. Eso no es así. Quienes trabajamos con pacientes con diabetes lo sabemos. ¿Qué es esta nueva clasificación? Ok, tenemos a los diabéticos tipo 1, las personas con diabetes tipo 1, que ya lo sabíamos, y la tipo 2. Pero resulta que existen también diabetes de formas híbridas, mediadas por el sistema inmunitario en adultos que evolucionan lentamente, ¿verdad? Vean qué importante ahí todo lo que se estaba hablando la doctora anterior sobre la inmunonutrición y todo esto tiene que ver también en nuestro sistema inmunológico con la diabetes y es muy importante esto porque muchas veces estoy viendo pacientes que tienen un diagnóstico de una diabetes tipo 2 que están súper estresados porque creen que no lo pueden controlar con sus estilos de vida y que necesitan más y más y más, y lo que realmente es que tienen una diabetes híbrida que va a evolucionar como prácticamente un diabético tipo 1, lo que conocemos así, pero la evolución va a ir muy lentamente. Diabetes tipo 2, propensas a cetoacidosis, ¿verdad? Que se comportan totalmente diferentes como el típico personas con diabetes, que tienen resistencia a la insulina, que tienen sobrepeso y que tuvo diabetes tipo 2. Hay otros tipos de diabetes como la monogénica, las que son causadas por enfermedades del páncreas exocrino, desórdenes endocrinos y metabólicos, que muchas veces pueden ser agudos y pueden ser en un periodo de tiempo, pero otras veces ya sí está como la enfermedad crónica, inducida por drogas, químicos o infecciones, de igual manera, formas específicas poco frecuentes de diabetes inmunomediadas, y esto es súper importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, yo en este momento tengo a Farra, que es una paciente, que ella, cuando llegó a mi consulta hace 2 años, tenía un sobrepeso, ¿verdad? Tenía IMC de 27 y una prediabetes, y en cuestión de 3 meses, esa persona, habiendo bajado de peso, comiendo sano, haciendo ejercicio, tenía ya el diagnóstico de diabetes. Y lo que pasa es que ese mensaje y ese lenguaje de que siempre es, bueno, si usted no es el tipo 1, tiene que ver la alimentación, el ejercicio, ¿verdad? O sea, ella decía, pero ¿qué hago si estoy tratando de hacer todo bien y esto no cede?
inmediatamente cuando ya se diagnostica, se le pone medicación y las glicemias cada vez eran más elevadas, había un descontrol metabólico muy difícil de controlar. Muchas veces los profesionales en la salud le estaban como poniendo mucho tensión en que ella lo que debía hacer era perder peso, hasta que después llegan donde el endocrinólogo adecuado, les hacen ciertas pruebas y se dan cuenta que hay una lipodistrofia asociada y que su diabetes es una forma, ¿verdad?, de estas específicas poco frecuentes y es más bien inmunomediada, ¿verdad? Y aunque le apareció, ¿verdad?, su debut diabético fue a los 37 años. También hay síndromes genéticos asociados, hay diabetes no clasificadas, hiperglicemias que se detectan por primera vez durante el embarazo, que esto tenemos dos tipos muy diferentes, que es lo que conocemos como diabetes mellitus gestacional y diabetes mellitus durante el embarazo. Incluso es diferente también la persona que muchas veces queda embarazada, ella no sabía que ya tenía una diabetes porque tenía 4 años de no revisarse, muchos podrían tener obesidad y el problema se lo detectaron a la semana 28 de embarazo cuando ella se hace la curva. Entonces, todos estos tipos y todas estas personas son diferentes. Y por eso tenemos que entender que no es tan simplista como algunas veces lo vemos, como diabetes, conteo de carbohidratos, tipo 1, tipo 2 y gestacional. Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 son patologías heterogéneas, porque muchas veces era como, sí, claro, son heterogéneas porque uno es 1 y uno es 2. No, en el 1 pueden haber muchos casos que reaccionen diferentes a nuestros tratamientos, a los tipos de dieta, etcétera, y en la 2 también. La terapia centrada en el peso es algo que también se habla en diabetes, y cuando nosotros hablamos de estas nuevas tendencias como saludable en todas las tallas y todo, una de las preguntas que me hacen es, ok, ¿y qué pasa con las personas que tenían diabetes? O que viven, bueno, que viven con diabetes, no que tenían, que viven con diabetes. Creo que es muy importante llegar y hacer conciencia sobre este mensaje que estamos dando, que le achacamos todo al peso. Por ejemplo, esta paciente que voy a tomar como ejemplo, yo hoy hablé con ella en la tarde y se lo dije que hoy iba a exponer y que la iba a poner. Ella me decía, sí, por favor, y no me importa que diga mi nombre. Y es muy importante hacer conciencia sobre esto porque realmente ella terminó con ataques de pánico en una consulta de psiquiatría por lo que estaba pasando con su cuerpo y porque hubo mucha insistencia que una chica con IMC de 27 le estaba pasando todo esto porque debía bajar de peso y realmente la razón no era esa. La terapia centrada en el peso debe evolucionar a un cambio asertivo y consensuado, por eso lo subrayé y lo puse en negrita porque debe ser consensuado, de hábitos diarios que lleva, o sea, esos hábitos van a llevar a una pérdida de peso sostenida que mejora el control glicémico a largo plazo, y esto lo dice el Lifestyle Medicine Association, ¿verdad? Que es como lo que estudia el estilo de vida como factor muy importante y como ya una ciencia médica, ¿verdad? Por otro lado, este artículo que les pongo aquí es muy interesante, ¿verdad? Sobre el manejo de la obesidad en el paciente con diabetes tipo 2, donde se toma la obesidad como una condición multifactorial y donde ya se sabe que el índice de masa corporal no va a ser su mejor predictor. Hay personas que viven en cuerpos más grandes y llegan a tener muy buen control metabólico, y hay personas que son normopeso, que se pueden calificar con un IMC normopeso, pero metabólicamente su condición es diferente y por eso debemos tener esta claridad e individualizar las personas que estamos teniendo. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto, verdad? O sea, si no nos vamos como en las dietas o en la terapia centrada en el plan de alimentación, en la dieta, en el conteo estricto de carbohidratos, que, aclaro,
No estoy diciendo que no tengamos que saber de conteo de carbohidratos, porque el conteo de carbohidratos es algo básico en la terapia centrada en el paciente, pero yo siempre he dicho, lo importante en educación terapéutica no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y cómo educamos sobre el mensaje. Existen ahora diversos estudios que nos dicen que lo más importante, y de esto no me voy a meter mucho como a explicar metodología, porque recibieron una ponencia lindísima el día de ayer, el ambiente alimentario saludable. Y aquí es muy importante hacer énfasis, o sea, yo un conteo de carbohidratos yo puedo meter en 15 gramos de carbohidrato, 15 gramos de glucosa, 15 gramos de galleta, 15 gramos provenientes de un lácteo, o sea, realmente lo que nos va a importar es ese ambiente alimentario que encierra todas las esferas del bienestar físico, ¿verdad? La social, la familiar, la emocional. Y que antes de nosotros enseñarle a un paciente esta habilidad específica, nosotros eduquemos y construyamos el ambiente alimentario saludable, y yo añadiría como nutricionista sostenible. Pero bueno, eso es ya de cada quien. Estas nuevas metodologías que a veces las personas me preguntan, son metodologías que entran en lo que es NUE, que es nutrición basada en evidencia. No son opiniones, o sea, decir que existen metodologías que promueven la salud en todas las tallas no es una opinión. Es ciencia basada en evidencia, donde hemos visto que promover estilos de vida saludables, promover estilos de alimentación saludables, tienen todo que ver con salud y poco que ver con cuánto estamos pesando. Yo siempre les digo a mis estudiantes, o sea, ¿ustedes cambiarían el lenguaje o cambiarían el objetivo de su intervención nutricional si un paciente pesa 50 kilos o pesa 70 kilos? O sea, el que pesa 50 kilos no tiene que comer más frutas, vegetales, introducir más fibra, disminuir grasa saturada, aumentar las grasas monoinsaturadas, y el de que pesa 90 kilos sí, o viceversa. O sea, realmente la salud y la buena nutrición se construye en todas las tallas, y esto es algo que ya la ciencia ha podido demostrar. Otros conceptos que entran en el plato, que están demostrados en sus generalidades, pero que pueden trabajarse en la diabetes, sería la libertad alimentaria, los estilos de vida veganos, que, bueno, por lo menos cuando yo estudiaba a mí me decían, bueno, la diabetes y el veganismo, ¿y qué hago con eso? Porque no pueden consumir tantas cantidades de carbohidratos, y hoy se sabe que, bueno, que hay veganos que llevan una alimentación saludable, sostenible, y hay personas, ¿verdad? O sea, hay veganos que no, pero eso no tiene que ver con el tipo de dieta o la imposición que nosotros vamos a poner a un paciente. Eso tiene que ver con la calidad alimentaria, con esa alimentación, esa nutrición sana y sostenible. Y también la nutrición intuitiva, que aquí yo voy a decir, y sí me pudieron ver en ponencias donde yo antes decía, es que alimentación intuitiva para diabetes poco valor va a tener, porque necesitamos contar y medir. Sin embargo, hoy se sabe que se debe individualizar. O sea, no todos los pacientes que nosotros vamos a ver que vivan con diabetes tienen tratamiento con insulina o tienen hipoglicemiantes, porque muchas veces, o sea, si lo vemos con metformina, es un sensibilizador de la insulina, no necesariamente van a tener hipoglicemias. O sea, hay un abanico de posibilidades y de opciones que se va creando evidencia que pueden funcionar. Esto sí es una opinión mía basada en evidencia y en experiencia, que dice: la nutrición adecuada de una persona que vive con diabetes no se refleja necesariamente en su IMC. Un estilo de vida saludable sí se va a reflejar en un estilo de vida saludable que va a reflejar su estado metabólico y la integración de este con su salud general y la calidad de vida.
porque muchas veces la estrategia dietoterapéutica que nosotros vamos a usar llega al objetivo terapéutico, pero ese paciente es totalmente infeliz. Y eso no queremos. Queremos que ese control metabólico pueda ser integrado en la salud y la calidad de vida en general. Y por cierto, la comida no es medicina. Y yo sé que estoy contradiciendo a uno de los grandes pensadores y pienso que es un mensaje súper poderoso, pero los tiempos han cambiado, ¿verdad? O sea, ya el contexto es diferente. Epidemiológicamente hemos cambiado. ¿Cuántas personas que están ahí del otro lado del computador tienen la posibilidad de decidir no estar 10 horas sentados en un escritorio? ¿Ok? ¿Cuántas personas podrían tener la posibilidad de decir, no, yo no voy a trabajar, puedo no depender económicamente de este lugar donde trabajo, o puedo decirle a mi jefe, vea, yo voy a ir a hacer clases a las 9 de la mañana y vengo a las 12? O sea, realmente, epidemiológicamente, socialmente, ¿verdad? Somos el mismo genotipo ahorrador viviendo en una sociedad obesogénica. Entonces, hemos cambiado. La alimentación es fundamental, sí, pero el contexto es diferente. Y creo que esto muchas veces de que la medicina, el alimento sea tu mejor medicina, en el contexto de las enfermedades crónicas, es un mensaje equivocado. Dígale eso a una persona que le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 15 años y que ya entiende todo y lee esto. Entonces ya va a decir, bueno, si como bien, si hago las cosas bien, podría vivir sin insulina. Realmente no. Y después está la otra parte, que es que nuestros alimentos, nuestra comida, es más que un medicamento, porque tiene un componente emocional, social, incluso espiritual importante. Si nos vamos a la parte de los macronutrientes, resulta que hay suficiente evidencia científica de las organizaciones que nos guían en el tema de la diabetes, tanto Diabetes UK, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ADA, ¿verdad? La Sociedad Americana de la Diabetes, para decir que no existe suficiente evidencia para definir una proporción de macronutrientes específica para pacientes con diabetes. O sea, no estamos hablando del público en general, sino, digamos, que a esta, ¿verdad? Como al 50, 20, 30, que todos en algún momento estuvimos muy dirigidos, no existe evidencia para dejarlo así. Por eso hoy tenemos evidencia de otro tipo. Hoy promovemos individualizar esa distribución de macronutrientes, sobre todo el macronutriente más importante en la diabetes, que es el carbohidrato. Hoy decidimos y promovemos que el profesional guíe a esa persona con diabetes en un camino que promueva el autocuidado, el autoconocimiento, el automonitoreo de su enfermedad y que tenga autonomía a la hora de alimentarse. Promovemos políticas públicas que puedan garantizar la seguridad alimentaria y los ambientes saludables para estos pacientes. Pero realmente no tenemos la potestad de decirle a este paciente, tiene que comer de esta manera. No puede ser vegano, porque ahora le diagnosticaron diabetes, no puede ser vegano, aunque su religión y su salud espiritual no esté de acuerdo con esto, ¿verdad? O no puede comer carbohidratos, hidratos de carbono por el tipo de diabetes que tiene, sino es totalmente otro enfoque más individualizado y pensando que yo no necesariamente tengo la razón. ¿Solo el carbohidrato afecta la glicemia? Pues se ha visto, nosotros, bueno, tenemos comidas normalmente, la persona que vive con diabetes, y ya no voy a decir aquí que solo la tipo 1, porque se han visto que algunos tipos de diabetes de estas híbridas, inmunomediadas, también suelen tener el mismo problema. Y yo antes, ¿verdad? Porque todo esto, como yo siempre se los he dicho, yo voy aprendiendo de los propios errores que voy cometiendo. Resulta que si Farra, ¿verdad? Esta paciente que les digo,
hubiera llegado con las mismas glicemias, o sea, todo esto que estaba pasando en un pasado, yo también me hubiera, tal vez no se lo hubiera dicho porque siempre he tenido esa sensibilidad de cómo le comunico a los pacientes lo que está pasando, pero sí le hubiera hecho como más caso a la endocrina que me estaba diciendo que era una cuestión de peso. En este caso, yo la insté a que buscara una segunda opinión o un segundo tipo de abordaje. Pero antes, por ejemplo, tuve una paciente embarazada que ya con un embarazo, después de una fecundación in vitro, ella desarrolla una diabetes mellitus tipo 1 en medio proceso de fertilidad, de una fecundación asistida, y cuando ella llega con el embarazo y con el registro de alimentos, era la primera vez que yo la veía, esa paciente no llegaba, si acaso, a los 120 gramos de carbohidratos o hidratos de carbono en su día. Era un embarazo y tenía glicemias que estaban entre los 100 y 150, a veces llegaban a los 180 sin alimentos fuentes de carbohidrato. En aquel momento yo pensé, me está mintiendo, este registro no está bien. Hoy sé que los pacientes no necesariamente están mintiendo y que hay otras cosas que hay que revisar en las terapias con diabetes. Entonces, solo el carbohidrato afecta la glicemia. Últimamente, en estas nuevas investigaciones, aumenta la evidencia de que los 3 componentes tienen efecto en la glicemia. Aquí por efectos de tiempo no tengo, quité las diapositivas porque ayer hice la ponencia y me quedó muy larga, del efecto de cómo fisiológicamente una persona que no vive con diabetes, cómo va a afectar el exceso de proteína por el ciclo de la alanina, ¿verdad? Y todo el asunto, y también el aumento de grasa. Pero es muy importante entender que en muchos pacientes con diabetes, una comida balanceada donde haya, no sé, 20, 21 gramos de proteína, 30, 45 gramos de carbohidrato y 10 gramos de grasa, van a tener una glicemia siempre controlada. Pueden ahí identificar el conteo de carbohidratos, que en el conteo tipo 2 y 3 es un poco más libre, ¿verdad? Ellos inyectan insulina o programan la bomba de insulina de acuerdo a lo que quieren comer, pero que cuando se sale de ese balance, o sea, tenemos más gramos de proteína que los que normalmente consumimos o más gramos de grasa, tenemos hiperglicemias y descontroles metabólicos tardíamente. ¿Será entonces el conteo de carbohidratos suficiente? Bueno, ya Ada nos dijo desde el 2015 que las personas con diabetes tipo 1, pero hago aquí, recordemos que vamos, nos dice, ok, tipo 1, pero de los tipo 1 también hay diferencias, ¿verdad? No a todos les va a pasar lo mismo. Las personas con diabetes tipo 1 que han dominado el conteo de carbohidratos deben recibir educación también sobre las grasas y las proteínas. Y aquí es importante, todos deberíamos recibir educación sobre grasas y proteínas porque nosotros no solo comemos hidratos de carbono y contamos solo hidratos de carbono, o sea, la salud cardiovascular del paciente con diabetes, ¿verdad? Todo, incluso el otro día que estaba dando una charla sobre nutrición y fertilidad, yo decía, ok, todos estos hallazgos que hay en nutrición y fertilidad, yo decía, son los mismos que hay sobre nutrición y diabetes. O sea, el consumo de fibra, los alimentos, las fuentes de vitaminas y minerales principales, el selenio, la vitamina D, o sea, realmente la nutrición saludable está, o sea, está ahí para toda la familia. Lo que debemos crear y construir son esos ambientes alimentarios saludables. En proteínas y grasas se sabe que los carbohidratos nos van a producir glucosa al 100%. Incluso, digamos, si después hubo transformación a triglicéridos, primero fue glucosa y después ya o sea, metabólicamente tomaron otra vía, pero todo fue glucosa. Las proteínas, hay un 40% de proteínas que podrían darnos glucosa, y las grasas, que muchas personas piensan que las grasas no, ¿verdad? Que las grasas son nulas, un 10%. Ojo, estos valores no son en paciente con diabetes, son en todos nosotros. Por eso cuando hablamos de dietas cetogénicas, por ejemplo, es importante la cantidad de proteína y la cantidad de grasa.
las dietas cetogénicas no son dietas que se debe comer grandes cantidades de proteínas, incluso, o sea, estoy hablando de dietas cetogénicas terapéuticas, porque podemos tener efecto como le pasaba a esta paciente con diabetes y embarazada, que yo al principio no le creí que ese fuera su registro y que después, con el paso que la fui conociendo y todo, entendí que, o sea, cómo reaccionaba su cuerpo ante esa alimentación que otro paciente hubiera reaccionado con hipoglicemias terribles y, bueno, esta chica María José no hubiera tenido a su hija Samantha, que ya tiene como 5 años. El conteo de proteínas y grasas en el paciente con diabetes tipo 1 es el más estudiado, ¿verdad? Ha sido específicamente en ese paciente. Hay estudios que demuestran que comidas con alto contenido de proteínas y grasas aumentan las glicemias de 3 a 5 horas después de la ingesta. Sugieren proporcionar insulina extra para la ingesta de proteínas y grasas y aprovechar el efecto de hiperglucemiante de las proteínas para evitar hipoglicemias durante el ejercicio o durante el sueño. O sea que es como un mecanismo que podemos tener centrado en el paciente, qué le gusta comer al paciente, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces es un mecanismo que podemos utilizar y que hoy en día sabemos que existe. Hay todavía muchas preguntas sin contestar, sí. Por ejemplo, todos los tipos de grasa tienen ¿verdad? Como el mismo efecto en estos platos combinados. Hay diferencias entre adultos y niños. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, como decir que hay una guía ya establecida que todos vamos a seguir en ese conteo de proteínas y grasas no está. Pero vean que entonces la gran pregunta que les hice, que fue, digamos, debemos centrar la terapia en diabetes centrada en el conteo de carbohidratos, pues esto es una de las razones por las que se sale un poquito de contexto. La mayoría de estudios han sido realizados en adultos y en niños con diabetes tipo 1, no hay tantos estudios con personas que tienen diabetes tipo modo y tipo híbrido, ¿verdad? O tipo 2. Normalmente se ve más claro con bomba de insulina, incluso las bombas tienen el bonus galbus o algún tipo de analogía de acuerdo al aparato y la marca del aparato, que los pacientes se entrenan para que cuando el paciente tenga una comida muy alta en grasa, la infusión de insulina cambia, ¿verdad? Porque era lo que sabíamos al principio, que las grasas van a enlentecer la entrada de ese carbohidrato a la sangre y van a haber algún cambio. La mayoría en bombas de insulina lo que no teníamos contado era la parte de la proteína, ¿verdad? Esa como que todavía no estaba, pero bueno, hoy se sabe manejar un poquito. En un estudio sobre conteo de proteínas y grasas, en niños hospitalizados con diabetes tipo 1 en el hospital San Joan de Déu de Barcelona, se determinó que la dieta tradicional, balanceada en un plato único, presentaba un pico glicémico entre los 120 minutos y 180 minutos postprandial. Normalmente, de la glicemia que ya se tenía preprandial, había, ¿verdad?, como un aumento de un 43 miligramos por decalitro de glucosa. Mientras que en las dietas altas en proteínas y grasas y bajas en carbohidratos, había un aumento de 200 a 220 minutos postprandiales. Y esto era en niños, ¿ok? Entonces ya esto después, pues, se empezaron a hacer los estudios en adultos. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, se sabe que lo que va a afectar su conteo básico de carbohidratos o su control o ese conteo que nosotros vamos a realizar para guiarlos a ellos son estas comidas altas en grasa con más de 40 gramos de carbohidrato. Perdón, comidas con más de 40 gramos de grasa, que aunque haya carbohidrato en esa comida, pues esa grasa va a enlentecer la cantidad de, la velocidad con la que el carbohidrato va a entrar a nuestro torrente sanguíneo y es muy importante. Recuerden que no hay suficiente evidencia para decir, ok, son 40 gramos pero de grasa saturada. No, nada más se sabe que lo que hay es que comidas con más de 40 gramos de grasa, comidas muy altas en proteína, más de 75 gramos de proteína sin carbohidrato. Es lo que se ha visto que va, claro, si entendemos la fisiología, sabemos
por qué es que a la ausencia de carbohidratos, cuando hay más proteína, pues vamos a tener este pico de glicemia, o más de 40 gramos con 30 gramos de carbohidrato, ¿ok? Una porción que me va a aportar más de 40 gramos de proteína y yo solo voy a tener 30 gramos de carbohidratos. También puede pasar. Como les digo, esto no pasa en todo y en diabetes hay que individualizar. Sobre la pregunta de cómo manejar estos pacientes, entre las recomendaciones que se encuentra están incrementar de manera personalizada la dosis de insulina, ultra rápida en comidas altas en grasas y proteína, o utilizar el bolo dual en caso de que se utilice bomba de insulina, que es algo que depende de la marca, de la casa farmacéutica, de la casa madre de la bomba de insulina. Eso ya viene, se llama diferentes nombres en diferentes aparatos. En algunas ocasiones se recomienda dividir la dosis y aplicarse, digamos, no sé si se iba a aplicar 6 unidades de apidra, usar 3 y después, una hora después, otras 3. Son algunas sugerencias que se da y que se ha visto que evitan hipoglicemias justo después de comer, hiperglicemias varias horas después de comer. Pero actualmente no existe una guía específica sobre este ratio de proteínas y grasas. Sin embargo, sí existen estudios con resultados contundentes que podrían guiar nuestras recomendaciones como profesionales en nutrición. Este estudio, que bueno, ahí se las puse, no sé si se va a compartir la diapositiva en algún lugar. Yo por mí, bueno, ya yo se las di a los organizadores. Nos da los ajustes de insulina que deberíamos realizar o que ellos recomiendan o concluyeron realizar de acuerdo a las diferencias por tiempo de comida en grasa, proteína y alimentos con alto índice glicémico. Ahora, vean la diferencia y por qué nosotros no podemos generalizar algunos mensajes y mandarlos incorrectos, porque entonces yo podría estar hablando de esto, pero hay pacientes con diabetes tipo 2 que tienen resistencia a la insulina, que resulta que tiene totalmente ¿verdad? Existe otra evidencia sobre qué dietas podrían ser o qué esquemas de alimentación podrían resultarle a ellos mejores. Existe evidencia, por eso les decíamos la parte de los macronutrientes, que las dietas hiperproteicas no van a producir, ¿verdad? Como daño renal solo porque el paciente tiene diabetes. Esto se debe individualizar y se debe vigilar. Las dietas hiperproteicas relativas o bajas en carbohidratos podrían mejorar la resistencia a la insulina, incluso, ojo, aquí yo lo puse para acordarme, las proteínas no es lo mismo que carne, ¿verdad? No estoy hablando no estamos hablando de carnes procesadas o carnes, ¿verdad? Grasas con, esquemas de alimentación altas en carne procesada, sino estamos hablando en proteína. O sea, podría ser una dieta basada en plantas alta en proteínas, sí, ¿por qué no? Esto puede mejorar el control glicémico o incluso el control de peso de algunos pacientes. La recomendación en general que existe en la mayoría de estudios dietoterapéuticos va que los gramos de proteína pueden ser de 1.2 a 2 gramos de kilogramo por peso ideal, y que en presencia de signos bioquímicos que nos indican anomalías renales, pues se realizará un control proteico correspondiente, que ya se sabe que no necesariamente es el 0.8 que antes creíamos, sino que lo mejor es tener a los pacientes con 1 gramo o más de proteína por kilogramo de peso, de acuerdo a su estado nutricional, al peso ideal o al peso de ajuste. ADA ya ha tenido publicaciones donde nos indican que específicamente para personas con diabetes, las dietas bajas en carbohidratos, y hablamos dietas bajas en carbohidratos, aquellas que van a tener de un 26 a un 45% de carbohidratos de su valor energético total. O sea, la dieta que utilizamos normalmente en los hospitales, lo sé porque he sido profesora de nutrición hospitalaria, he visitado hospitales, normalmente damos un 45%, o es lo que normalmente se usa en diabetes gestacional,
y se sabe que ese 45% de por sí ya es una dieta baja en carbohidratos. Dietas bajas en carbohidratos pueden ir al 40, al 30% de carbohidratos, y los resultados que se han visto es que sí existe evidencia que han tenido una reducción de la hemoglobina glicosilada, han desarrollado pérdida de peso, se ha evidenciado disminución de la presión arterial, incremento en el HDL y disminución de los triglicéridos. Aquí, digamos, parte de lo que es el esquema de la dieta mediterránea podría entrar en las dietas bajas en carbohidratos. Las dietas muy bajas en carbohidratos, que son los que van a tener menos de 50% de carbohidratos sin contabilizar la fibra, ¿ok? Que esto es súper importante, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, sí, es que los carbohidratos vienen del brócoli, ¿ok? Pero estamos hablando de carbohidratos que se van a absorber, no estamos hablando de los carbohidratos de la fibra. 50 gramos es algo suficiente. No sé por qué a veces en muchos lugares a los pacientes, cuando se les venden dietas bajas en carbohidratos, y no se les venden porque a veces es cuestiones comerciales, les quitan el tomate y la zanahoria, ¿verdad? O sea, incluso se ha visto que el ser humano entra en cetoacidosis con dietas menores de 50 gramos sin contabilizar fibra. Ahora, vean, si ustedes ven que han dicho esos estudios, que han dicho que hay disminución en la hemoglobina glicosilada, pérdida de peso, en la presión arterial, incremento en el HDL, ¿verdad? Triglicéridos, y ustedes leen, comparan estos dos, ¿cuál era la razón de llevar al paciente al estrés, a lo tedioso y a todo esto, a una dieta cetogénica si la bajan carbohidratos? Nos da realmente los mismos resultados. Tal vez es diferente en el tiempo que se toma para llegar ahí, pero realmente la evidencia lo que dice es que tenemos los mismos resultados. Y aquí es importante, bueno, estos son consensos ADA, ¿verdad? Metaanálisis que se hacen, pero esto no es que estoy promoviendo la dieta cetogénica, porque hay personas que hacen, si vemos los dos extremos, la dieta vegana y la dieta cetogénica, que son extremos, pues vamos a encontrar personas que hacen dietas bajas en carbohidratos o que llevan una alimentación, tal vez no lo ven como una dieta, pero llevan una alimentación baja en carbohidratos porque así se sienten bien y porque así han tenido resultados positivos en su control metabólico, que lo hacen muy bien, incluso alimentación basada en plantas, y habrá unos que los hacen muy mal y nunca llegan a tener el beneficio metabólico. De igual manera, nos pasaría con el otro extremo, que es los veganos, ¿verdad? Hay gente que realmente tiene un estilo de vida saludable con una alimentación vegana y gente que no. Las dietas altas en carbohidratos y bajas en grasa, que serían todos los tipos de alimentación que tienden más hacia el veganismo o vegetarianismo, se han visto que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad coronaria, pues tienen algunos beneficios de estas. Entonces vean qué importante uno abrir la mente y entender que en muchos estilos de alimentación hay evidencia, y usted la puede encontrar, y de buenos estudios que pueden funcionar o que no. La dieta vegetariana se ha asociado a una reducción significativa de eventos de angina en pacientes con enfermedad coronaria, se ha asociado a la regresión de las placas de la arterosis, digamos, ¿verdad? De la placa ateroma. Y en un estudio existe una disminución de eventos coronarios de hasta un 73%, ¿verdad? De posibilidades que esa persona tuviera un segundo evento coronario o incluso, ¿verdad? O sea, muerte. Y en metaanálisis de 5 estudios se encontraron una disminución de muertes por causas cardiovasculares de un 24% en pacientes que llevaban dietas, ni siquiera eran veganas, eran vegetarianas. Entonces porque de esto yo les podría enseñar muchos estudios y hablar horas, pero este no es el objetivo de la charla, sino como presentar a manera general cómo en diabetes también, ¿verdad? Como que vamos evolucionando, no tanto porque el campo de la medicina y el tratamiento médico en diabetes cambia a pasos, ¿verdad? Gigantes y muy acelerados, pero también en nutrición. Las dietas bajas en grasa, que aquí estamos diciendo que una dieta, bueno, la baja en grasa es como la que nosotros conocemos, ¿verdad? La que calculábamos en la U, con menos del 30% de las calorías totales en grasa y menos del 10% en grasa saturada.
reducen el riesgo de diabetes o reducen el riesgo de diabetes. Las otras eran ya con diabetes, reducían la hemoglobina glicosilada y los otros valores y promueven la pérdida de peso. Y las dietas veganas, que aquí es muy importante, las dietas veganas pueden tener entre un 70 y un 77% de carbohidratos. Son carbohidratos que normalmente, si cuidamos un ambiente alimentario, van a ser carbohidratos que vengan de los tubérculos, de las frutas, de todo esto, y más bien van a ser reducidas en grasas, tienen del 13 al 20% de proteínas. Estos son dietas veganas, o sea, nadie va a hacer una dieta con 70% de carbohidratos y 10% de grasa es una dieta vegana. Ha reportado, ¿verdad?, que todo lo que viene a la pérdida de peso, que puede favorecer al control metabólico de los pacientes y la disminución de la presión arterial. Recuerden que en cardiovascular, si hay un esquema de alimentación, pues ese esquema de alimentación que se acerca más al veganismo tiene más evidencia. ¿Qué pasa, digamos, cuando hay una persona con el mismo tipo de diabetes, ¿verdad? O sea, la misma patología, ¿verdad? La misma causa de esas hiperglicemias y de ese descontrol metabólico de los carbohidratos, mismo peso, y se comen un alimento pesado, en la misma calidad del alimento igualito, y tenemos diferencias en las glicemias. ¿Puede pasar? Pues resulta que sí. Por ejemplo, que estas dos personas que tengan la misma edad, el mismo peso, o sea, sean muy parecidas, la misma idiopatía, digamos, como de la diabetes, se comieron el mismo banano que pesa lo mismo, del mismo productor, y una tuvo un pico glicémico y la otra una glicemia estable. ¿Ok? Entonces, esto es una foto tomada de un startup, digamos, que es un instituto en Israel, que, digamos, bueno, lo pongo aquí en la ponencia, y también sé que el doctor de Messerville, y vi que la doctora Ascensión les explicó sobre esto, que hay una relación también muy importante entre cómo está nuestro intestino, los procesos inflamatorios, la microbiota y la reacción glicémica que nosotros vamos a tener a diferentes alimentos. La microbiota modula nuestro metabolismo, la microbiota cada vez está más implicada en lo que son el tratamiento dietoterapéutico para la diabetes. No hay nada que cambie la microbiota o que tenga más influencia sobre la microbiota que la dieta. Y esa microbiota se sabe que influye en nuestro control glicémico, en nuestro sistema inmunológico, y es muy importante. En esto, bueno, ahora en la otra diapositiva les pongo cuál es, para que ustedes si quieren lo pueden buscar en internet. De hecho, yo había puesto hasta un video, pero creo que por cuestiones de tiempo no se va a poder. Pero es como en este instituto, por medio de las tomas sanguíneas de una, ¿verdad? Toman muestras de sangre, toman muestras de heces y empiezan a hacer estudios donde, de acuerdo al tipo de microbiota que esa persona tiene y al tipo y a cómo están sus niveles de sangre, pueden determinar qué tipo de alimentos esa persona puede digerir, metabolizar mejor y otra no. Y esto podría explicar estos ejemplos que yo le doy de personas con el mismo peso, con la misma edad, que a un alimento reacciona diferente. Por aquí les dejo lo que es el Day 2, ¿verdad? Que es son emprendimientos en Costa Rica o en Centroamérica, normalmente son mucho más pequeños. Estos son startups, ¿verdad? Que realmente, bueno, este es un instituto en Israel, ¿verdad? Que existe, de hecho, el app existe, ustedes pueden entrar a la página web, ver las investigaciones que hacen que tiene que ver con la microbiota, y hay una parte que es esa relación entre microbiota y diabetes. Que incluso una persona, de acuerdo a su microbiota, podría saber la reacción glicémica, ¿verdad?
que va a tener en un alimento. Como les digo, esta es la nutrición personalizada. La gente sigue diciendo que están pañales, pero no están pañales. Cada día avanza más. Lo que está, digamos, como en pañales es que nosotros podamos tener protocolos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nunca vamos a tener protocolos porque todas las personas somos diferentes y todas las personas vamos a reaccionar diferente. O sea, cuando nosotros entendemos lo importante de personalizar las dietas y las glicemias, entendemos que no hay protocolos, ¿verdad? Que hagan que todas las personas funcionen con esto, sino que hay siempre personas que se nos van a salir de esa estructura y de esa media. Por eso es importante el individualizar siempre tratamiento, el promover estilos de vida saludable. La dieta puede alterar la composición de la microbiota, ¿verdad? Y esta, ¿verdad? La microbiota y el tipo de microbiota puede afectar la respuesta a una dieta determinada. Entonces, por eso, ¿verdad? Yo no me voy a meter mucho en esto porque tenía una exposición antes y una exposición del doctor de Messerville después, pero sí es importante que ustedes sepan que también estos estudios tienen que ver con diabetes, ¿verdad? Porque antes como que sacábamos, o sea, las personas que vivían con diabetes estaban fuera de decir que es saludable en todas las tallas. Ah, es que usted ya no es saludable porque vive con una patología. Ah, es que usted ya no tiene que hacerle caso a su intuición porque usted vive con una patología. Ay, es que sí, es que no, o sea, no, todo esto, la idea es integrarlo y entender que hemos como satanizado tanto los carbohidratos, hacemos tanto énfasis en carbohidratos, que muchas veces dejamos pasar cosas que son importantes en nuestra dietoterapia. La conclusión principal va a ser terapia centrada en la persona, en cómo es esa persona, en qué come esa persona, bueno, ya sí, cuando estemos más avanzados, la nutrición personalizada tiene que ver con la nutrigenómica y con toda esta línea de investigación que para mí es el futuro de la nutrición, microbiota y nutrición, y también con las emociones de esa persona, las posibilidades, cómo vamos a construir un ambiente alimentario para esa persona. Dejemos las etiquetas que le ponemos a las personas. Hay personas que viven en cuerpos más grandes, que metabólicamente están muy bien, y hay personas que viven en cuerpos delgados que metabólicamente están terribles, ¿ok? Entonces, promocionar la salud. Todo esto, en conclusión, va a depender de la dieta, sí, pero no de la dieta vista en cuestiones estrictas, cuestiones rígidas que no se acoplan a los pacientes, sino cómo logramos que ese paciente consuma más alimentos frescos, si consume alimentos procesados. Yo aquí tengo como toda esta, por eso digo, cuando me ponen a hablar, yo hablo mucho, pero hay alimentos procesados que lo son muy buenos, tanto en su calidad y aporte nutricional, como en su sabor, como hay alimentos procesados que son muy malos en su sabor y muy buenos en su calidad nutricional, y hay otros que son muy malos ni en sabor ni en calidad nutricional. Pero también, digamos, ante este discurso de que, bueno, entonces lo que hay que hacer es no comer procesado, no, es que la alimentación tenga los elementos suficientes para asegurar la salud de esa persona a nivel gastrointestinal, a nivel neurológico, cuáles son todos los sistemas. Entonces, la nutrición va más allá de cómo el arroz cabe en un tercio taza y discutir que si es un tercio taza y yo sé ADA, o si es media taza y yo sé ADA Costa Rica, y cómo puede caber un pollo en la palma de la mano. La nutrición es una ciencia lindísima que debemos aprovecharla y salirnos de lo que ya la gente a veces está cansada de escucharnos, ¿verdad? No quiero decir que no eduquemos sobre esto, pero ¿qué es lo que realmente importa? Y no lo digo yo, les he demostrado que lo dice la ciencia. No hay protocolos exactos. Muchas gracias por su atención y espero que esta charla haya sido de agrado y ayuda para ustedes.